¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, hasta mediados del siglo XX, las dos aficiones más acendradas en el espíritu de los españoles han sido los toros y el teatro. Dos pasiones que han pasado a segunda fila con la irrupción en nuestras vidas del fútbol, del cine, de la televisión y ya no digamos ahora con el Internet. Como ya hemos hablado muchas veces en los papeles de toros, si te parece bien, hoy vamos a hablar del teatro. Pues me parece muy bien, y mucha mierda, Feliciano, ¿o no se dice así para desear suerte en los ambientes teatrales? Tienes toda la razón, Javier Ángel, así se desean suerte los actores. Mira, esto de la mierda viene de los siglos XVI, XVII, cuando se comenzaron a construir los teatros estables, los primeros corrales o patios de comedias, que eran locales cerrados, aunque sin techo y sin taquilla, pues no se cobraba la entrada. ¡Anda! Entonces el teatro era gratis. ¿Y de qué vivían los actores? Es verdad que el público en principio entraba libremente al patio, pero al final de la función debía lanzar dinero al escenario para pagar el trabajo de los actores. Por tanto, cuanto más gente adinerada asistiera al teatro, más posibilidad de recaudación había. Y claro, la gente adinerada, hasta bien entrado el siglo XX, acudía al teatro en coches tirados por caballos. Y los caballos ya sabemos lo poco discretos que son para hacer sus cosas. Entonces, cuanto más estiércol hubiera en la puerta del teatro, se suponía que más ricos había dentro en los palcos. Pues no era un proceso de medición muy científico, pero parece bastante lógico y efectivo. Pero vamos a ver, Feliciano, yo no tengo tan claro eso que dices de la decadencia del teatro y los toros. Esta temporada se han dado más corridas de toro que nunca, y en los teatros continuamente se presentan nuevos estrenos. Y ya no hablemos de los musicales, que además aguantan años y años en cartel. A ver, Javier Ángel, vamos a ver, yo no quiero decir que los toros y el teatro estén en trance de desaparición, ni que estén en contradicción con otras aficiones, pero sí es verdad que desde mediados del siglo XX han cedido ese primer plano social. Mira, hoy en día no vas a encontrar un titular a toda plana en la portada de ningún periódico que diga faena apoteósica de fulanito en la feria de tal, o gran estreno de menganita en el teatro cual. Y ya no digamos esas portadas emblemáticas de antaño en el Paris Match o en la revista Life, con Belmonte, Sánchez Mejías, Dominguín, el Cordobés, en fin. Mira, se sabe que el mismo Churchill comentó la noticia de la muerte de Manolete porque la leyó en la prensa británica. Sin embargo, hoy en día, Javier Ángel, si coges un periódico, no te extrañará nada ver en las portadas pues los triunfos de la selección española, por ejemplo. En eso, Feliciano, sí que es verdad y te doy la razón. Pero también es verdad que no son temas excluyentes, ¿eh? A Benavente le preguntaron, don Jacinto, ¿le gustan a usted los toros? Y respondió con cierta ironía, a mí me gustan más los toreros. El gran actor José Bódalo era forofo, pero que muy forofo del Real Madrid, ¿eh? Estamos hablando de los tiempos en que se hacían 2 funciones diarias de teatro y el fútbol se jugaba los domingos por la tarde. Así que Bódalo, los domingos y los jueves de Copa de Europa, salía a escena, pertrechado de un diminuto transistor de pilas con un pinganillo, y era tan grande Bódalo que desafiando al gran Stanislavski a su método y a toda su corte, era capaz de hacer llorar al público en una desgarradora escena, mientras que él disfrutaba de los goles de su amado Madrid por la radio. ¡Qué gran actorazo José Bódalo y qué facultades tenía! Pero bueno, como te decía, el teatro ocupó la preferencia en todos los ámbitos sociales a lo largo de la historia. Fíjate, nuestra edad de oro, ¿no? Calderón, Lope, Tirso, eran famosísimos en su época. Y en los tiempos de la Ilustración, el mismo conde Aranda construyó 2 teatros, uno en Aranjuez y el otro en San Lorenzo del Escorial. Y además creó el puesto de maestro de teatro, que venía a ser pues como un ministerio de las artes escénicas, al que le encomendó la renovación del teatro español, como un instrumento para promover la moralidad, la crítica social y sobre todo la Ilustración. Entonces, si el teatro fue tan importante y estaba tan incardinado en la sociedad, tal y como somos los españoles, también se crearían pasiones y bandos enfrentados, como Joselito y Belmonte. Bueno, en el teatro las pasiones
no solo se desbordaban en los escenarios. Mira, los patios de butacas, según en qué estrenos, venían a ser como hoy en día las canchas de fútbol en un partido de alto riesgo. Los tumultos y los bastonazos entre el público eran norma de la casa. Y al igual que los equipos hoy en día tienen sus peñas y sus grupos de animación, en esa época cada teatro tenía su clac con su correspondiente jefe, que dirigía un grupo más o menos de aguerridos mercenarios, pues la propina era obligatoria, que iniciaba los aplausos en los mutis o las carcajadas en los chistes. Y a veces, también, si era necesario, se desplazaban a los teatros rivales a reventar los estrenos de autores o actores, digamos, no muy afines a la causa. Algo ya nos habías contado de estas prácticas, cuando Julio Alejandro le quisieron reventar un estreno. Efectivamente, Javier Ángel, qué buena memoria tienes. Mira, en concreto, en los años 50, los falangistas tenían orden de boicotear el estreno de Barriada en Madrid, pero no pudieron entrar al teatro porque estaban todas las entradas vendidas. Ya sabes, Javier Ángel, que yo soy muy galdosiano. Sí. Y Galdós cuenta en sus episodios nacionales, en concreto en la corte de Carlos IV, el tumultuoso estreno del Sí de las Niñas, y describe perfectamente cómo se infiltra entre el público la clase rival y montan un buen escándalo. Pero yo tenía noticia que el estreno del Sí de las Niñas de Moratín fue de lo más pacífico. Y tienes toda la razón, Javier Ángel, pues fue un estreno pacífico y exitoso. La verdad es que Galdós, en este capítulo de los episodios nacionales, en el que cuenta el estreno de Moratín, lo que hace es pues tomarse una licencia histórica para explicar cómo se organizaban las claques de los teatros para boicotear los estrenos de los teatros rivales. Licencia que encaja perfectamente en el famoso dicho italiano si non è vero, è ben trovato. Otras veces, los autores, sin ni tan siquiera disimular, iban ellos en persona a reventar el estreno de sus enemigos. Y ese fue el caso de Valle Inclán en su lucha contra los acartonados dramas de don José de Echegaray. En un estreno de nuestro premio Nobel, el galán, en la corbata del escenario, pues describía así a su amada. Es una mujer con nervios de acero bajo una piel de seda. Don Ramón se levantó de la butaca y a grito pelado exclamó: «¡Eso no es una mujer! ¡Eso es un paraguas!». Bueno, hoy en día esos melodramas de Echegaray ya no se representan en los teatros. Efectivamente, ya no se dan melodramas en los escenarios. En su día, pues pasaron a los seriales de radio, ¿no? Y en la actualidad yo creo que están muy vigentes y muy asentados en todos estos culebrones sudamericanos, ¿no? Que ponen en la tele. Pero fíjate, es que hay que pensar que hasta la llegada del cine, en todas las ciudades y en los pueblos más pequeños, había teatros, pues que tenían que poner continuamente obras en cartel, pues para el puro entretenimiento del público. Claro, muchas de ellas, pues imagínate, se escribían apresuradamente y sobre asuntos del momento, ¿no? O personajes de esos tiempos, sí que importase en absoluto la calidad del producto. Y claro, tanto en el teatro como después en el cine, el tiempo se ha encargado de filtrar las películas y las representaciones, y solo se han ido salvando de las modas y del olvido pues las obras de verdadera calidad, ¿no? Por eso se sigue representando el Teatro del Siglo de Oro o el de Valle Inclán y no el de Echegaray. O el de García Lorca también, ¿no? Pero claro, tenemos que considerar, Javier Ángel, que el tiempo y sobre todo las modas no siempre han sido justas con los autores teatrales y han llevado al olvido a dramaturgos de mucho mérito, y claro, allí se han quedado, a la espera de que algún estudioso lo recupere para llevarlos de nuevo a la escena. Desde luego, esto no es el caso del padre de la ministra republicana Federica Montseny. Don Juan Montseny, quien por cierto también fue ministro, bajo el seudónimo de Federico Urales, escribía unos terribles dramas, pero lo de terribles se ha dicho en la máxima extensión de la palabra. Sus detractores, como Alfonso Usía, cuentan esta maravillosa escena para reflejar el deplorable nivel de sus funciones. Estaba el protagonista agonizando en un camastro y debía destruir, antes de morir, unos comprometedores papeles guardados a la sazón en un secreter justo al otro lado del escenario. Se levantaba el moribundo y penosamente iba avanzando por el escenario hasta el secretaire, cuando a mitad del camino se queda parado
y dirigiéndose al público dice: no puedo avanzar más, estoy haciendo un verdadero tour de force, como dicen los franceses. Pues vaya, Feliciano, nosotros también hacemos nuestro propio tour de force con los papeles. Efectivamente, nuestro propio tour de force. Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras los demás somos contingentes.